primeras ideas del ataque indio del rey, mis geniales predecesores, partida 27. Una buena ilustración del estilo original y nada rutinario de Chigorin. Es especialmente digno de resaltar que su oponente era uno de los más fuertes jugadores del mundo, un excelente táctico que había asimilado las ideas de Steinitz, capaz de percibir los matices del juego posicional. Esta partida entre Chigorin y Tarrasch en San Petersburgo, octava partida del match en 1893, comenzó con E4, E6, una defensa francesa, que continuó con los siguientes movimientos: Dama E2. La jugada patente de Chigorin, en opinión de Tarrasch, fea, que se puso a prueba en el partido con una puntuación global de 5 ganadas, 3 derrotas y 2 empates. Chigorin describió cómo esta idea fue evocada por el juego de Steinitz en una de las partidas que habían jugado, donde en lugar de E6 se jugó E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, D3, D6, C3, G6, caballo de B a D2, alfil G7, caballo F1, enroque, alfil A4, D5 y dama E2. Esto se había jugado en una partida en La Habana, la 14ª partida en 1892. De esta manera, Steinitz evitó la necesidad de tomar el peón de D5. Fue esto lo que dio origen a mi plan inicial con la idea de jugar G3, alfil G2 y D3, que luego fue modificado. Por lo general, Tarrasch obtuvo buenas posiciones desde la apertura y, de paso, obtuvo victorias de manual en las partidas cuarta y decimocuarta, donde el ataque de las blancas en el flanco de rey se detuvo con la ayuda del contrajuego en el flanco de dama. Pero en general, esta variante, muy cercana a las configuraciones de la defensa india del rey, que en aquella época todavía eran inusuales, se ajustaba al estilo original de Chigorin. En la complicada y oscura jugada resultante pudo confundir a sus formidables y lógicamente oponentes pensantes, el estudiante destacado de la escuela de Steinitz. Pero sigamos con la partida con dama E2 y las negras respondieron con C5, una defensa siciliana. Más tarde Tarrasch cambió a alfil E7, que veremos en la partida número 30. También es posible en el segundo movimiento caballo C6, caballo F3, E5, C3, caballo F6, D3, alfil E7, G3, D5 con igualdad, pero eche un vistazo a este ataque indio de rey realizado por Mikhail Ivanovich, que continuó con alfil G2, D por E4, D por E4, alfil D6, caballo de B a D2, enroque, caballo C4, alfil E6, enroque, caballo E8, B4, A6, torre D1 y dama E7. Continuó el ataque en el ala dama con A4, F6, alfil A3, B5. Esto ya es un error directo. Las negras enfrentaron problemas que eran demasiado difíciles para aquellos tiempos. Continuó con A por B5, A por B5, caballo E3, torre B8, alfil C1, caballo D8, torre A7, caballo C6, torre A6. Retrocedió el caballo D8, caballo D5, dama D7, caballo E1, C6, caballo E3, dama B7, torre A1, alfil C7, caballo F5, alfil B6, alfil E3, aprovechando la debilidad de C5, alfil por E3, dama por E3, torre F7, caballo D3, alfil C8, un error que pierde rápidamente con caballo por E5, F por E5, torre por D8, alfil E6 y caballo D6, que fue una victoria de Chigorin contra Teichmann en Hastings 1895. Juego posicional profundo
más típico de mediados del siglo XX. Chigorin demostró todas las ideas básicas de la configuración con el alfil en rayos X en G2 y peones simétricos en E4 y E5, restricción del caballo en C6 por medio de C3, maniobra del caballo a C4, avance del peón A y peones B, explotación de las casillas D5 y F5, la asfixia gradual del oponente. Ese era el estilo del futuro. Muchas décadas después, el ataque indio de rey se puso de moda. Por cierto, Fischer lo empleó con éxito contra Ikov en Santa Mónica 1966, Durao la Olimpiada de La Habana 1966, Miagmasuren en el Internacional de Sus en 1967 y contra Pagno en Buenos Aires 1970. Pero continuemos. Contra dama E2 también se ha experimentado E5, pero esto sigue un gambito de rey con una versión mejorada, tal vez o no, con la dama en E2. Debo agregar que después de caballo C6, comenta Kasparov, también está F4. Caballo C3 es respondido E5 con igualdad, con una partida entre Chigorin y Lasker en Londres en 1899. Después de F4, caballo D4, o también en lugar de caballo D4, caballo de G a E7, caballo F3, D5, E5, con una victoria de Chigorin contra Gunsberg en Monte Carlo 1902. Contra caballo D4 siguió dama D3, C5, caballo F3, caballo C6. El cambio caballo por F3 jaque es mejor, pero en esa partida que vamos a mencionar decidieron caballo C6, dama E2, alfil E7, caballo C3, D5, D3, caballo F6 y G3. De esta manera, Mikhail Ivanovich aplastó al joven Rubinstein en el tercer campeonato de Rusia en Kiev en el año 1903. Pero regresemos a la partida con C5, a lo que siguió G3. La segunda partida fue respondida con el desarrollo caballo C3, caballo C6, caballo F3, A6, G3, caballo D4, dama D3, dama B6, alfil G2, caballo E7, caballo por D4, C por D4, caballo E2, caballo C6, C3, D por C3, seguido de alfil C5 con una excelente partida para las negras, pero consiguieron mate. Otra alternativa es en el tercer movimiento F4. La otra alternativa es F4, caballo C6, D3, alfil E7, caballo de G a E7 es interesante, alfil E7, caballo F3, D5, caballo C3. En caso del cambio E por D5 sigue E por D5 y la dama clava el alfil de E7, pero también en un futuro se puede ver presionada por una torre negra en esa columna, además que facilita la salida del alfil de C8. De ahí que las blancas mantienen la tensión central con caballo C3 y ahora caballo F6 con igualdad. Esto ocurrió en una partida entre Chigorin y Tarrasch en Ostende en el año 1905. Seguimos con la partida con caballo C6, alfil G2. En la cuarta partida las blancas respondieron con caballo F3, siguiendo con alfil G2, alfil E7. En la sexta partida las negras igualaron con el salto del caballo a D4, dama D3. En caso de jugar dama D1, seguiría la ruptura central con D5. Dama D3, alfil E7, caballo C3, alfil F6, caballo B5, caballo por B5, dama por B5, dama B6. El cambio de dama favorecería a las negras al abrirse la columna A para la torre de A8. Por eso, dama E2, D6, caballo F3, alfil D7.
pero en esta ocasión Tarrasch no quería repetir las mismas jugadas, sino tomar un nuevo rumbo lo antes posible. Según Bobbini, también es bueno el desarrollo caballo de G a E7, caballo C3, G6, D3, alfil G7 y posteriormente el inevitable D5, que permite a las negras llevar a cabo un plan que en la apertura inglesa suele ser elegido por las blancas, y además el movimiento dama E2 puede resultar inapropiado. Por lo tanto, seguimos con la partida con alfil E7, caballo C3. Bloquea el peón C. En ese momento apenas se comenzaban a probar las formas correctas. Hoy todo el mundo sabe que es más enérgico el desarrollo caballo F3, D5, D3, caballo F6, enroque y enroque. La alternativa de B6 es respondido con E5, caballo D7 y C4, intentando darle una vida al alfil de G2. Después de enroque, torre E1, con el objetivo de avanzar el peón a E5, o también podía haberse hecho E5. Y ahora las alternativas caballo E8 o de lo contrario caballo D7 es respondido con C4 como un buen movimiento, al igual que caballo E8 se responde con C4, caballo C7 y alfil F4. En la partida tal de Barnot en Las Palmas 1977 apareció esta posición, pero no la jugada en el octavo movimiento en lugar de torre 1, caballo C3, que surgió de nuevo como una tabilla en la variante Chigorin, por ejemplo D4. En la cuarta partida Tarrasch jugó A6, mientras que Schiffer intentó tanto caballo D4, dama D1, D por E4, D por E4 y dama B6, como D por E4 directamente, D por E4 y E5, que en realidad cede la casilla D5, pero el alfil de C8 puede tener movilidad, o es una posición de relativa igualdad. Así que seguimos entonces con D4, a lo que se responde con caballo D1, E5, caballo E1. Aquí podemos observar una estructura de la defensa india del rey con los colores cambiados, donde el plan de las negras es jugar B5 y la ruptura en C4, mientras que las blancas intentarán el ataque en el ala del rey con F4, F5, G4, H4, etc. Típico de la defensa india del rey actual. Dama B6. El plan este es completamente distinto a lo que se juega actualmente. Rey H1, alfil G4, F3, alfil D7, F4, torre de A C8 y B3. Ocurrió una partida entre Chigorin y Schiffer en San Petersburgo en 1895. Se alcanzó una posición de doble filo en el espíritu de la India del rey moderna. Se sugiere una analogía con el conocido juego o la partida entre Taimanov y Fischer en la tercera partida del match de Vancouver en 1971. Regresando al encuentro con torre E1, bueno, no al encuentro, sino al análisis. Ya aquí seguimos el encuentro con caballo C3 y ahora dama C7. El inmediato desarrollo caballo F6 no es bueno y es imposible en vista del avance E5. Pero, sin embargo, la jugada caballo D4 es más fuerte, según Tarrasch. Entonces es posible dama D1, caballo F6, D3, seguido ahora de caballo de C a E2 con una partida poco clara, complicada como todo este tipo de posiciones, que aún estamos en la apertura, no se sabe lo que pueda ocurrir posteriormente. Continuando el encuentro con dama C7, caballo H3, A6, caballo F4, impidiendo durante mucho tiempo el avance de 5, caballo D4, dama D1.
Ahora, si se hubiese llevado la dama a D3, esto hubiera sido dudoso y las negras tenían la intención de responder con alfil F6 seguido de C4 con la amenaza sobre el peón de C2. Y para defender ese peón es necesario perder el enroque con rey D1. Por esa razón, el blanco respondió con dama D1, caballo F6, D3, B5, enroque, alfil B7, alfil E3. Pero no el precipitado avance E5 a causa de alfil por G2, E por F6, alfil F3, una jugada intermedia que después de F por G7 si viene otra jugada intermedia y las negras quedan mejor, gracias a la pareja de alfiles y las casillas blancas débiles en el enroque del primer jugador. Por tal razón, alfil E3, torre C8, A4 y B4. El primer error, pero con graves consecuencias, se abandona la casilla C4. Lo correcto era llevar la dama a B6 con una partida razonable según Tarras. Sin embargo, en este caso, Chigorin podría haber desarrollado su iniciativa con el cambio A por B5, A por B5, E5, alfil por G2, caballo por G2, caballo G8. Peor hubiera sido llevar el caballo a D5, puesto que tras caballo por D5, E por D5, alfil por D4, E por D4 y caballo F4, seguido de dama F3, se presiona considerablemente sobre el débil peón de D5. Por lo tanto, caballo G8 y ahora B4, una buena jugada. Veamos qué hubiera ocurrido. Caballo E4 sería respondido con D5, E por D6 al paso, alfil por D6, C3, caballo F5, B4, caballo por E3, F por E3 y se llega a una posición de una valoración indefinida, poco clara. Por lo tanto, lo mejor es B4, C por B4 y dama G4 con ataque doble al caballo de D4 y al peón de G7, lo que permitiría atrapar a la torre de H8. Continuando con B4 de las negras, caballo B1. El caballo se dirige a D2 y a C4. El negro respondió ahora con E5, dudoso. El segundo y decisivo error. Pensé que el caballo no podía ir a D5, ya que después del cambio en D5 el peón blanco estaría débil. Este error me costó el juego, comentó Tarras. Después de el enroque corto seguiría caballo D2, o también es posible el avance C3 despejando el caballo de D4, B por C3, B por C3, caballo C6, D4, C por D4, C por D4 y caballo B4, con lo cual las negras están bien debido al dominio de la columna C, la posibilidad de jugar dama C2 y el ataque directo a que está sometido el peón de E4. Por esa razón, caballo D2 para llevar este caballo posteriormente a C4, C3, B por C3, B por C3, caballo C6, D4, C por D4, C por D4 y D5. Las negras habían tenido una partida bastante aceptable según Tarras. Continuamos entonces con E5, considerada dudosa, y Chigorin saltó con su caballo a D5 y entonces se produce el cambio erróneo alfil por D5. Aunque en caso de cambiar caballo por D5, las blancas hubieran obtenido ventaja jugando E por D5 y ahora dama D6. El moderno plan B3 es interesante, se sacrifica un peón para doblar los peones de las blancas y mantener el caballo en D4 bastante sostenible. C por B3, enroque, caballo D2, aunque esto no es del todo suficiente. Tras dama D6 seguiría C3 y B por C3, pero en adición caballo F5 era mejor y no apresurarse con el cambio en C3.
Por ejemplo, C4, caballo por E3, F por E3, dama H6, dama F3, enroque, caballo D2 y F5, con un juego agudo. Las negras pueden llevar a cabo un plan con la torre de C a E8, D6 y el alfil a C8, con la idea de avanzar los peones centrales y cambiar los alfiles de casillas blancas en H3. Es un plan factible. B por C3, B por C3, caballo F5 y C4. Ahora, con esta variante, después del cambio en C3, el alfil de B7 está condenado a un largo periodo de inacción. Aún así, esto habría sido preferible según Tarrasch, por supuesto, especialmente porque mover la torre desde C8 y jugar D6 y alfil C8 no llevaría tanto tiempo. Pero continuemos con alfil por D5, E por D5, dama D6. Un error. Después del error estratégico viene uno táctico. Tarrasch falló una combinación sutil del oponente, pasando por alto que sería imposible atacar D5, pero su adversario encontró la maniobra caballo D7. De ahí el por qué se jugó caballo B1 cuando atacaron el caballo de C3. El negro retrocedió con su dama a C7. Resulta que después de la captura en D5 puede continuar el blanco con caballo C4, dama E6, alfil por D4, C por D4, alfil por D5, dama por D5 y caballo B6, y las negras pierden la calidad. Así que, dándose cuenta de ese golpe táctico, Tarrasch decidió retroceder dama C7, caballo C4. Y ahora tiene una posición estratégicamente perdida. Continuó con H5, intentando algo en el ala de rey. Interiormente me reconcilié con la derrota, comentó Tarrasch. De hecho, el caballo en D4 está en peligro y después de, por ejemplo, caballo F5, alfil D2, G6, G4, buena jugada. Y ahora caballo G7 es necesario debido a que caballo H4 es un error producto de D6, alfil por D6 y alfil G5 que ataca a los dos caballos, y si el de H4 captura en G2, se captura el caballo de F6 y la torre de H8 queda atacada. Por lo tanto, conjuntamente con el caballo de G2, y perdería material el bando negro. Por lo tanto, hay que retirar el caballo G7, sigue F4 y la posición de la negra no es envidiable. Continuamos con D6. Un error también en esta posición que facilita la entrada del alfil a H3, torre D8, C3, que atrapa al caballo. Como puede ver, no tiene una casilla útil a su disposición. Seguimos entonces con la jugada de Tarrasch, H5, F4, caballo F5, alfil D2, E por F4, alfil por F4, D6 y dama E2. Jugada dudosa. Más fuerte era la sugerida por Tarrasch con el desarrollo del alfil a H3 como mejor opción. Y ahora dos opciones, G6 o de lo contrario, si caballo G4 se pierde material con alfil por G4, H por G4 y dama por G4 con una amplia ventaja de las blancas. Después de G6 sigue alfil por F5 y yo agregaría, según Kasparov, G por H5, alfil G5, caballo por D5 y torre por F5, con lo cual las blancas tienen una amplísima ventaja. Dama E2, la idea de Chigorin la veremos a continuación. Continuó torre D8. Era mejor inmediatamente el salto caballo D4, dama D2 y torre D8, según Tarrasch, como también es el caso después de el avance H4, torre de A E1, rey D8 y C3. Pero en
ambos casos se considera como mejor para las blancas. Continuando con torre D8, torre de A a E1, enroque y C3. Las negras también están en esta posición perdida. Continuó con torre D8 y ahora torre A a E1. Esta era la idea de Chigorin al jugar dama E2, rey F8. También podían haber realizado el enroque, pero las negras apenas pueden contemplar esta posibilidad debido a alfil H3, caballo G4, alfil por G4, H por G4 y dama por G4, con lo cual la ventaja también es de las blancas. Rey F8 fue respondido con C3 y A5. Si no me hubiera desanimado unos movimientos antes, ahora habría jugado en lugar de esto B por C3, B por C3 y torre E8, comentó Tarrasch. Aunque aquí también está todo suficientemente claro después de dama F3, G6, torre B1, rey G7 y torre B6 con la amenaza de alfil H3, eliminar el caballo de F5 y presionar en D6 y en A6 para ganar material. Después de A5, el blanco respondió con la retirada alfil D2, atacando el caballo de F5, B por C3, B por C3 y caballo H6. O, de lo contrario, defender el caballo con G6, pero a esto sigue igualmente alfil H3 y el caballo tendría que marchar igualmente, como lo hizo en esta ocasión caballo H6 en la partida. Caballo por A5 y caballo de H a G8. ¿A qué punto deberemos remontar, Horacio?, escribió Tarrasch citando a Hamlet en la escena del cementerio. Caballo C6, torre E8, C4, dama D7, alfil F4, H4, G4, caballo por G4. Desesperación, aunque en realidad después de dama por G4, el blanco queda ganando también con dama por G4, caballo por G4, caballo por E7, torre por E7 y alfil por D6, que no tendría remedio para las negras. Pero después de caballo G4, siguió alfil H3, caballo D8 a F6, alfil G5, amenazando eliminar al defensor de G4, torre H5, alfil por F6 y G por F6. La esperanza de las negras en esta posición era continuar después de dama por G4 con torre G5, dama por G5, es lo que se le había escapado a las negras, dama por H3, dama H6, rey G8 y rey H1 seguido de torre G1 con mate inevitable. Por esa razón, después de dama por G4, Tarrasch decidió abandonar. Espero que esta partida le haya sido instructiva desde el punto de vista de los planes del ataque indio del rey, de donde seguramente Fischer tomó sus ideas para tener varias victorias en los años 70. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.